Este año se cumplen 40 años del fin de la última dictadura militar. 40 años que votamos regularmente para elegir a nuestros gobernantes. Pero conseguir el derecho a voto no fue fácil. Antes de 1916 pocos podían votar y el voto era cantado. Nadie elegía libremente. Desde 1930 hasta 1983, durante 53 años, los golpes militares interrumpían los gobiernos elegidos por el voto. Hace 40 años que no hay golpes de Estado. Sí, es un gran logro, pero la democracia no es perfecta. Tiene muchas cosas por mejorar. La democracia se construye, no es algo cerrado. 40 años que tuvieron luces y sombras. En los años 80 logramos salir de la dictadura. Quiero utilizar una frase que no me pertenece. Juzgar a muchos responsables de los delitos más atroces. Porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Descubrir la verdad detrás del terrorismo de Estado. Señores jueces, nunca más. Elegir a nuestros gobernantes y recuperar derechos civiles y políticos, entre ellos el derecho a protestar y hablar sin censura. Pero después se sancionaron las leyes de impunidad para los militares. Creció la pobreza. La hiperinflación del 89 arrasó con nuestros salarios y aumentó la brecha entre ricos y pobres. Los años 90 fue el momento del neoliberalismo, cuando se destruyeron y privatizaron las empresas públicas que garantizaban el acceso a los derechos para todos. El mercado se impuso como ordenador del mundo. Creció la desocupación y la pobreza. La única forma de salvarse parecía ser solo y contra los demás. También se indultaron a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Pero hubo muchos que siguieron participando, resistiendo, luchando por los derechos de todos y todas, creyendo que no se puede ser feliz si otros sufren de la violencia, la desocupación, el hambre, la miseria, el gatillo fácil, la represión y la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Esas luchas pusieron en cuestión las políticas neoliberales. El pueblo en la calle exigió un cambio de rumbo, un giro de la historia. Vino otro momento de conquista de derechos. Se anularon las leyes de impunidad. Mucha gente volvió a tener trabajo. Disminuyeron el hambre, la pobreza y la indigencia. Aumentaron los salarios. Dejó de crecer la deuda externa y el Estado recuperó el protagonismo. Pero claro, quedó pendiente terminar con la enorme brecha social entre ricos y pobres. Con la práctica sistemática de tortura y gatillo fácil dirigido contra sectores populares y la democratización de las fuerzas de seguridad y de custodia. Esos pendientes facilitaron que otra vez reaparecieran las falsas promesas de bienestar del neoliberalismo. Endeudando y empobreciendo al país. Cambiamos el gobierno con esperanzas de transformación y vinieron los años duros de la pandemia. La pobreza y la indigencia han crecido. La inflación crece sin parar. El futuro nos parece incierto. Y aún continúa la práctica sistemática de tortura en los lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad en los territorios. La crisis hace reaparecer con fuerza viejas ideas. Se escuchan voces que defienden a la dictadura, relativizando la magnitud del horror. El pechismo de los 30.000 desaparecidos, que ya es una verdad, es mitología. Pidiendo más autoritarismo, individualismo y meritocracia. También otras voces, casi siempre las mismas, cuestionan los derechos conquistados por las grandes mayorías. La educación pública y gratuita, la salud pública para todos, el turismo social, que el Estado nos proteja y nos iguale. Porque no todos nacemos y crecemos con las mismas posibilidades. No necesitamos más mercado, sino más y mejor Estado. Si esta democracia nos decepciona, lo que tenemos que hacer es seguir reclamando por más derechos. Y para cambiar esta realidad hay que mejorar y fortalecer el Estado. Ser solidarios, organizarnos y sobre todo entender que no es lo que tenés o lo que consumís lo que te hace mejor en esta vida, sino la realización con los otros. Por eso estamos acá, para reconstruir miles de relatos de nuestras comunidades, para seguir escuchando, tejiendo experiencias con palabras que nos contienen, valorando y respetando las voces de nuestros pueblos y barrios. Vamos conociendo nuestro pasado, comprendiendo mejor nuestro presente y nos estamos atreviendo a desear un futuro, a construirlo. Por eso, acá juntos decimos que los derechos son para todos. Y que no hay libertad sin igualdad.